Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. No sé con qué orden lo he dicho, pero es igual. Ya me habéis entendido todos, así que gracias por haberme invitado a venir a dar esta charla por diversos motivos. El primero porque me encanta hablar en público, así que soy feliz estando aquí ahora. El segundo porque sí salgo de Barcelona y me ventilo un poco, lo que siempre va bien y sobre todo cuando hace esta calor. Y el tercero, seguramente el más importante, porque creo que estamos en un momento muy dulce en cuanto a la relación entre neurociencia y educación. Durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas, siglos, la educación ha ido por su lado y el desarrollo científico por otro, como si fuesen dos aspectos casi inmiscibles. Sabemos que no es así porque aprendemos con nuestro cerebro. Pero los trabajos de neurociencia no nos han empezado a dar los primeros frutos aplicables a la educación hasta hace 10 o 15 años, no mucho más allá, por un motivo muy simple y puramente tecnológico. Hasta hace 15, 20 años era imposible visualizar cómo se activaba el cerebro en cualquier circunstancia, llamémosle normal, habitual. El desarrollo tecnológico nos ha permitido saber qué zonas del cerebro, qué grupos de neuronas se nos activan, por ejemplo, cuando aprendemos porque tenemos un reto delante, porque estamos motivados, o qué grupos de neuronas se nos activan cuando aprendemos por obligación o por miedo a un castigo, a una represalia, y vemos que no es exactamente igual. Y lo más importante es que vemos que, aunque no sea exactamente igual, las diferencias más importantes se producen a medio y a largo término. Y creo que eso es la parte más importante de lo que podemos aportar desde la neurociencia a nuestra práctica diaria en las escuelas, a la educación que estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Dos comentarios antes de entrar en materia. El primero, que nadie tenga miedo, que no voy a usar ningún tecnicismo. Bueno, voy a usar 3 o 4, pero para quedar bien. De hecho, no haría falta usar ni uno, pero bueno, algunos sí que voy a usar. Más que nada porque si se use uno, llena su discurso con tecnicismos, al final el diálogo es imposible. Como ya sabéis, cuando estáis con vuestros alumnos, el registro que usamos tiene que ser aproximadamente el mismo para que nos podamos entender. Segundo, a veces ahora ya cada vez hace más tiempo que no, pero cuando empecé dando estas conferencias hace unos 5 años, a veces tenía la sensación que entre la audiencia, entre los asistentes, había alguien que estaba pensando, ahora viene un neurocientífico a hablarnos de educación, seguro que nos dice que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal y que tenemos que cambiarlo todo. Pues lo siento, si alguien espera esto para criticarme luego, pues le voy a decepcionar. Me puede criticar igual, pero le voy a decepcionar porque precisamente para mí lo más emocionante de todo este proceso que estamos haciendo es que los estudios en neurociencia nos indican que todo aquello que tradicionalmente hemos englobado bajo el gran paraguas de la pedagogía moderna funciona porque el cerebro funciona de esta manera. Y que hay otras estrategias pedagógicas que se han usado en otras épocas que no funcionan, pues porque van contra la forma natural que tiene el cerebro de adquirir nuevos conocimientos. E incluso que hay estrategias pedagógicas que puede parecer que funcionan, pero que las consecuencias a medio y a largo término son radicalmente diferentes y perniciosas para el mismo proceso educativo. Un poco viene a ser, sabemos cómo aprendemos, pues la neurociencia nos explica por qué estamos aprendiendo de estas formas y esto siempre es útil para ayudarnos a pulir un poco más nuestra práctica educativa sin grandes revoluciones, solo con pequeñas evoluciones.
Cuando hablamos desde la neurociencia tenemos que distinguir siempre entre estos dos aspectos, la mente y el cerebro. La mente es este conjunto de facultades intelectuales y funciones psíquicas de las personas. La mente es lo que vemos de las otras personas, vemos una parte de su mente. Cuando hablamos con alguien, cuando estamos con los alumnos, cuando escuchamos a alguien, estamos mostrando o nos están mostrando una parte de su mente. Es lo que tradicionalmente, y ahora y en un futuro seguirá siendo exactamente igual, estudian las disciplinas científicas de la pedagogía, la psicología y la sociología. La sociología, el conjunto de muchas mentes interactuando entre ellas. Desde la neurociencia lo que hacemos es estudiar el cerebro. El cerebro es un órgano biológico y es el soporte de la mente. Esta mente, estas funciones psíquicas, estas facultades intelectuales, surgen del funcionamiento del cerebro, de la actividad de sus neuronas, de las conexiones que hay entre ellas. Lo que hacemos desde la neurociencia es estudiar cómo se activa el cerebro cuando aprendemos porque estamos motivados, porque nos obligan, cuando nos aburrimos, cuando jugamos, etcétera, etcétera. Y lo que es para mí todavía más, y bueno, también estudia cómo se desarrolla el cerebro, cómo se va formando ya desde mucho antes del nacimiento hasta alcanzar la edad adulta y más allá. Y lo que para mí es más importante, correlaciona toda esta actividad y todo este proceso de formación con las distintas funciones psíquicas o facultades intelectuales. Por ejemplo, ¿por qué nadie recuerda nada antes de los 3 años? ¿Qué le sucedía al cerebro antes de los 3 años? 3 años, 2 años y medio, 4, es igual, cada cerebro es un mundo. ¿Por qué? ¿Significa que lo que hacemos antes de los 3 años no sirve para nada? Porque después tampoco no lo vamos a recordar. Bueno, pues un poco, no digo que no sirva para nada, después veremos la etapa más importante, pero un poco lo que hacemos desde la neurociencia es explicar todos estos procesos. El cerebro, decía, como una pequeña presentación de este órgano, pues ya lo conocéis, es el órgano pues, que tenemos dentro del cráneo. Tiene aproximadamente el tamaño de un coco, la textura de la mantequilla fría. Si no habéis tocado un cerebro en vuestra vida, yo recomiendo que toquéis uno. Pensad que todos los que estáis trabajando en educación estáis actuando sobre el cerebro de vuestros alumnos. Así que qué más que conocer la materia prima sobre lo que estáis actuando. No hace falta que sea un cerebro humano, no. Podéis ir al mercado o a una carnicería, comprar un cerebro de oveja, los venden y son baratos, lo tocáis, lo abrís, veis cómo es. Creo que vale la pena hacerlo. El cerebro tiene forma de nuez con 2 hemisferios conectados por debajo, una serie de surcos, y está formado por unos 85.000 millones de neuronas. Pero el número de neuronas no es importante. A ver, es importante tener un número mínimo, eso por supuesto. Tuviésemos 307 neuronas y seríamos un gusano intestinal. Ese gusano que a veces tienen los niños pequeños, que escuece un poco, ¿no? Yo es que hice mi tesis trabajando con gusanos, entonces les tengo un cariño muy especial. No, necesitamos unos cuantos miles de millones, pero no viene de 5.000 millones más o menos, ni de 10.000 millones más o menos. Un cerebro con 75.000 millones o uno con 95.000 millones funcionan exactamente de la misma manera. No tienen ni más facultades intelectuales ni funciones psíquicas diferentes de ningún tipo. Lo importante no es el número absoluto de neuronas a partir de un cierto límite, sino las conexiones que se establecen entre ellas. Nuestra vida mental surge de estas conexiones. Una neurona que no se conecta con ninguna más es eliminada rápidamente porque no sirve para nada. Hay neuronas que están conectadas con otras 10 o 12 y hay algunas, el récord, que están conectadas con hasta otras 10.000 neuronas más, para que nos hagamos una idea de la complejidad de las redes neurales que hay en nuestro cerebro. Tenemos alrededor de 1 billón con B, 1 millón de millones, el billón latino, no el inglés,
que le sacan 3 ceros a su billón, pues 1 millón de millones de conexiones neuronales. Tantas que si las pusiésemos una detrás de otra unidas formando un hilo largo, este hilo sería capaz de dar la vuelta a la Tierra 4 veces por el ecuador, ¿vale? Que es la longitud más larga. En el polo es mucho más pequeño y tendría mucha menos gracia. En estas conexiones reside nuestra actividad mental. No son conexiones, además, son conexiones que se van haciendo y rehaciendo y volviendo a rehacer durante toda nuestra vida, desde antes de nacer y hasta que prácticamente morimos. No siempre hacemos el mismo número de conexiones nuevas. Durante las etapas infantil y a la adolescencia, primera juventud, se hacen muchísimas conexiones nuevas cada día y en la edad adulta, bueno, pues se van haciendo cada vez menos. Pero se siguen haciendo conexiones. Y esto es muy importante porque eso es lo que nos permite aprender cosas nuevas constantemente. No sé si os habéis preguntado nunca dónde almacenamos la memoria. No tenemos unos cajones, si abrís el cerebro que os sugería, dentro no hay ni cajones, ni hay ningún espacio físico donde ir almacenando la memoria. La memoria se guarda en conexiones por todo el cerebro. Cada cosa que aprendemos tiene su patrón de conexiones, que es lo que nos permite después usarlo y recordarlo. Cada cosa nueva, un nuevo patrón de conexiones. Cuando aprendemos una cosa, cuando todos nuestros alumnos aprenden una cosa relativa a un concepto que ya sabían algo antes, no hacen unas conexiones absolutamente nuevas. El mismo cerebro busca las conexiones que soportaban el primer aprendizaje y las amplían, las refinan para asimilar el nuevo aprendizaje. Vamos construyendo conocimiento sobre conocimientos previos. Esto ya da una idea importante para empezar, y es que cualquier aprendizaje erróneo que hagan nuestros alumnos permanecerá en el cerebro, porque cualquier aprendizaje nuevo se sustentará sobre el previo, aunque sea erróneo. Claro, si después vamos practicando mucho el aprendizaje correcto, terminará muy minorizado, pero seguirá ahí, no lo eliminaremos jamás. La importancia de que los aprendizajes sean tan correctos como sea posible desde el primer momento. Otro aspecto importante es que cuanto más amplios, cuanto más extensos sean estos patrones de conexiones, cuantas más zonas del cerebro ocupen, mejor recordaremos ese aprendizaje y con más eficiencia lo podremos utilizar. Esto lo que implica es que cualquier aprendizaje que sea transversal, que toque muchas cosas diferentes, como estará activando muchas más zonas del cerebro, lo recordaremos mejor, o nuestros alumnos lo recordarán mejor y lo podrán usar con más eficiencia. Transversal o contextualizado, dándole un contexto que sea significativo para ellos. Bueno, todo esto la pedagogía ya lleva décadas diciéndolo, no digo nada nuevo, pero el motivo es este. En el momento en que incorporamos un contexto que sea significativo, el propio individuo, el propio niño, el propio adolescente relaciona el nuevo aprendizaje con todo aquel contexto vital para él y eso le activa más zonas del cerebro, lo que implica que lo que haya aprendido, sea lo que sea, quedará mejor implantado y lo podrá usar con mucha más eficiencia. La neurociencia, hace muchísimo tiempo que se habla de neurociencia, pero haciendo un pequeño paréntesis, yo creo que cuando hablamos de educación, de pedagogía, incluso cuando aplicamos la neurociencia, primero nos debemos preguntar ¿para qué debe servir la educación? No es una pregunta banal, al revés, creo yo que es muy importante, porque la educación puede servir para muchos objetivos diferentes. Nuestro cerebro, es un órgano extremadamente plástico, va cambiando, y muy resistente. Es tal vez el órgano más resistente
de nuestro cuerpo. Si no fuese muy resistente, resistente en el sentido de adaptable a aquello que encuentra a su alrededor, si no fuese tan resistente, tan adaptable, sería imposible entender, por ejemplo, que aquellos niños que han sufrido auténticas atrocidades de niños, malos tratos, abusos del tipo que sea, puedan continuar desarrollándose, lleguen adolescentes, lleguen adultos, a veces con traumas severos, pero siguen con su vida. Eso sería imposible si el cerebro no permitiese integrar y filtrar de alguna forma todas estas experiencias tan traumáticas que pueden haber padecido. ¿Por qué digo esto? Porque la educación puede obedecer a muchos objetivos diferentes y el cerebro los permite todos y se adapta a cualquier tipo de educación. Por lo tanto, es muy importante, pienso yo, establecer qué pretendemos con la educación antes de continuar adelante. La educación, y la respuesta no la da ni la pedagogía, ni la neurociencia, por supuesto. La respuesta es simplemente ideológica. Depende de lo que pretendamos nosotros como sociedad. La educación puede servir para formar personas, para formar profesionales que sean muy competentes, muy competitivos, muy bien formados, que compitan entre ellos y que tengan como uno de los objetivos más importantes de su vida alcanzar posiciones tan altas como sea posible dentro de la estructura de su profesión. La educación puede servir para eso. De hecho, hay países en el mundo, algunos países asiáticos, Corea del Sur, Japón, China, donde la educación sirve principalmente, seguramente no exclusivamente, pero principalmente sirve para esto. Y el cerebro se adapta, el cerebro de esos alumnos se adapta, lo integra y forma unos adultos con unos comportamientos, con una personalidad determinada. La educación puede servir para formar personas crédulas y sumisas, que se integren en su grupo social, que crean que ese grupo social es el mejor que puede haber y que por lo tanto pues, no se sientan como elementos transformadores de la sociedad y tampoco individualmente. Les ha tocado la función que les ha tocado y ya está bien. Viven en la sociedad en la que viven y ya está bien porque es la mejor posible, sin plantearse que todo puede cambiar y que ellos son los elementos transformadores. La educación puede servir también para esto. Hay países del mundo donde sirve para esto. En este mismo país durante décadas sirvió para esto, no sin demasiado éxito, por suerte, pero se intentó al menos, y hace mucho tiempo que no. Y el cerebro, bueno, pues se adapta y forma este tipo de personas. ¿Cómo? Pues con un aprendizaje que no sea crítico, que no sea razonado, un aprendizaje más individualista, aplicado al grupo, pero sin nunca mirar más allá de lo que te enseñan en el aula, no sea que te pongas a pensar y pienses algo diferente, ¿no? ¿Para qué creo yo que debe servir la educación? Y como digo, es una postura ideológica. Es mi postura ideológica, por lo tanto, discutible, criticable y reformable. Para mí, pero quiero dejarlo claro porque todo mi discurso lo baso en esta premisa. Para mí, la educación debe servir para ayudar a las personas a crecer en dignidad. Dignidad es esas palabras que lo pueden decir todo y no pueden decir nada, depende de cómo se defina. Por lo tanto, para mí, la dignidad es el respeto que cada uno merece por ser como es. Todos somos diferentes. Ahora hablaré dentro de un momento de genes un poco. Todos somos genéticamente diferentes. Ya de antes de nacer, bueno, pues hay personas con una mayor predisposición, no determinismo, es muy diferente. Una mayor predisposición para tener más memoria o menos, ser más creativas o menos, tener más aptitudes musicales o menos, pero es una predisposición, repito, no un determinismo, ¿vale? Pues el respeto que cada uno merece por ser como es y la posibilidad de que pueda llegar a donde él quiera llegar sin que nadie le ponga trabas por el camino, en función también pues, de estas predisposiciones que pueda tener, pero con la absoluta libertad y posibilidades sociales de llegar donde él quiera llegar, pues el respeto que cada uno merece por esto
y que en la misma forma, en la misma medida, ofrece a todos los demás. Es decir, una sociedad tan armónica como sea posible, sabiendo que la armonía absoluta difícilmente es alcanzable por la misma heterogeneidad humana. No excluye, por supuesto, ni los procesos sociales, vivimos en sociedad, pero no los restringe a una aceptación de la sociedad, sino a una transformación de la sociedad individual. No elimina los aspectos profesionalizadores, los incluye, por supuesto. Nos pasamos 8 horas cada día o más trabajando, así que el trabajo forma una parte muy importante de nuestra vida, de esta dignidad, pero lo incluye todo bajo esta mirada enriquecedora, transformadora. Si nos pusiésemos de acuerdo con esta definición o no, es igual o con cualquier otra, la siguiente pregunta debería ser, bueno, ahora ya sabemos qué objetivo queremos para la educación. Bien, pues ahora planteémonos, para alcanzar este objetivo, y sabiendo que el cerebro lo permite prácticamente todo, aunque las consecuencias van a ser diferentes al final, pero lo permite casi todo, ahora planteémonos la pedagogía, qué, cuándo y cómo debemos enseñar. La neurociencia, por cierto, no ha venido a sustituir la pedagogía de ninguna manera. No puede hacerlo ni debe hacerlo. La pedagogía sigue siendo el puente entre el conocimiento, en este caso un conocimiento científico reciente, y nuestra práctica diaria en el aula. Pues bien, ¿cómo hacemos este puente? Pues a mí esta pregunta de qué, cuándo, cómo debemos enseñar es una pregunta que no me gusta. No me gusta la palabra enseñar. Creo que la palabra correcta debería ser aprender. ¿Qué, cuándo, cómo debemos aprender? Pero no porque tengamos que aprender muchas cosas nuevas. Por supuesto que tenemos que aprender muchas cosas nuevas, pero esto ya lo doy por sabido, es consustancial a nuestra especie, es inevitable. Cada día, solo con levantarnos, leer un libro, el periódico, escuchar la radio, ver la tele, hablar con los compañeros, estar con los alumnos, siempre aprendemos cosas nuevas. Si estamos hoy aquí es porque tenemos ganas de aprender alguna cosa nueva. Por lo tanto, esto ya lo doy por supuesto. Me refiero a la actitud con la que nos relacionamos con nuestros alumnos. Si yo entro en el aula pensando, hoy les enseñaré estoy activando en sus cerebros redes neurales de enseñar, pero mi objetivo es que aprendan cosas. Si yo me relaciono con ellos pensando honestamente, porque si no tarde o temprano descubrirán que miento, yo me relaciono con ellos honestamente pensando, hoy aprenderemos cosas diferentes, por supuesto. El rol del profesor debe ser y debe seguir siendo diferente al rol de los alumnos, pero aprende también cosas de ellos. Si yo pienso, hoy aprenderemos, automáticamente estoy activando en sus cerebros redes neurales de aprender, que es lo que yo quiero. Claro, no es tan simple como pensar, hoy aprenderemos y que todos se puedan aprender rápido. No, hace falta todo el material que hemos preparado, las estrategias pedagógicas, etcétera, etcétera. Pero ya tengo una predisposición de su cerebro a incorporar todo aquello que yo quiero transmitirles a aprender. ¿Por qué sucede esto? Pues me lo reservo para el final. Dentro de media hora os doy la respuesta a por qué sucede esto. Los estudios en neurociencia han llevado también muchas veces a la implantación de algunos mitos que creo que es bueno también desmitificar. Uno de los mitos más habituales es el famoso mito del 10%. Seguro que lo habéis oído más de una vez. Que se atribuye a Einstein, pero no es de Einstein. Es mucho anterior a Einstein. Pasa que cuando se dice lo dijo Einstein, como era tan listo, seguro que tenía razón. Pues no lo dijo él y si lo hubiese dicho, no tenía razón. ¿Vale? Se dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y que por lo tanto, si usamos determinados mecanismos o procesos o juegos o no sé qué, llegaremos a usar el 100%. Y si con un 10% ya somos bastante majos, imaginaros con un 100% lo que podemos llegar a hacer. Pues no es cierto. Usamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que pasa es que no lo usamos todos simultáneamente, sería un caos.
Cuando estamos haciendo unas actividades, usamos preferencialmente unas áreas y las demás están de vacaciones porque no hacen falta en ese instante. Después usamos otras y a lo largo del día, de la semana o del año, las hemos usado todas. Por lo tanto, usamos el 100% de nuestro cerebro cuando toca cada zona. Otro de los mitos es el de las inteligencias múltiples. Seguro que más de uno me saltaría la yugular ahora cuando digo esto, ¿no? Pero si me permitís, si me dais 3 minutos, desmonto el mito, lo vuelvo a mitificar y lo vuelvo a desmitificar para remitificarlo otra vez, ¿vale? Bueno, no sé si lo he dicho bien porque es un poco liado, pero no, muy simple. Cuando se propuso la hipótesis de las inteligencias múltiples, Gardner fue el primero que la propuso y otros después han ido pues, completando esta rueda con distintas inteligencias. Fue un gran avance. Fue un gran avance porque hasta ese momento, cuando se hablaba de inteligencia, generalmente se contemplaba solo la inteligencia lógico-matemática, lo que se medía en un test numérico. La lógico-matemática, un poco la lingüística, la visual espacial, eso de los polígonos que se giran y cuál es el polígono que es idéntico al otro pero girado. El gran aporte de esta hipótesis fue ver que eso es una parte, por supuesto, de la inteligencia, pero que la inteligencia es mucho más amplia y que incluye muchísimos más procesos: interpersonal, intrapersonal, naturalística, físico-cinestésica, musical, algo más tarde se añadió también la espiritual, etcétera, etcétera. Pues bien, todos los estudios que se han hecho en neurociencia indican que el cerebro no funciona de esta manera. El cerebro funciona como una sola inteligencia que se nutre de muchos aspectos diferentes. Por lo tanto, la hipótesis de las inteligencias múltiples, desde el punto de vista de funcionamiento del cerebro, no funciona de esta manera. Por lo tanto, la he desmitificado. Pero ahora la vuelvo a remitificar, porque sigue siendo muy útil. Sabemos que el cerebro no funciona de esta manera, pero esto no quiere decir que sea inútil. Al revés, sigue siendo muy útil por un motivo. Y es que realmente la inteligencia está formada de muchos procesos diferentes. Yo decía antes que cuantas más zonas del cerebro se conectan cuando aprendemos algo, mejor lo aprendemos, con más eficiencia lo podemos utilizar. Pues bien, cuando nosotros diseñamos una intervención pedagógica, una clase, un material, cuantos más aspectos de estos incluyamos, más zonas del cerebro estaremos activando en nuestros alumnos, por lo tanto, mejor lo aprenderán y con más eficiencia lo podrán utilizar después. Sabemos que el cerebro no funciona de esta forma, pero sigue siendo útil como herramienta, como estrategia, para planificar procesos pedagógicos más transversales, más integrados, más completos, para poder aprender todo lo que haga falta. Me salto algunas. El cerebro, decía, funciona en base a las conexiones. Un poco vendría a ser como un juego de papiroflexia. No me entretengo porque me interesa más lo que viene luego. Básicamente esta la ponía para hablar de mis libros. Queda feo, pero es igual. Básicamente, si a alguien le interesa este tema y quiere profundizar más en él, hace 1 año y medio publiqué este libro, Cerebroflexia, donde hablo de cómo se comunican las neuronas en el cerebro, etcétera, etcétera. Y va por la 3ª edición ahora, y hace 6 meses justos, 5 meses, este otro, Neurociencia para Educadores, que están preparando la 4ª edición. Es la aplicación práctica a la educación. De momento está en catalán, en septiembre sale en castellano, publicado por Octaedro, ¿vale? Bueno, solo era para esto, así que ya está. Es que si no, después mis editores se enfadan conmigo. No, es broma, no se enfadan. Decía, seguimos hablando del cerebro. Decía que nuestro cerebro va haciendo conexiones nuevas, hace conexiones nuevas durante toda nuestra vida, pero no siempre hace el mismo tipo de conexiones. Hay unos programas genéticos que
activan o desactivan determinados procesos que favorecen, según a qué edades, un tipo de conexiones u otros. Y esto es muy importante para la educación. Se distinguen, aquí hay 3 etapas, de hecho se distinguen, hasta hace poco yo decía 4 grandes etapas. La cuarta es cuando somos adultos, que es cuando hacemos menos cosas y es la más aburrida, así que no hablo nunca de ella. Yo creo que tenemos que hablar incluso de 5 etapas. Hay una previa, fijaros que empieza de 0 a 3 años, de 4 a 11 y la adolescencia. Hay una previa que es durante la etapa fetal. Claro que no están en la escuela, ¿no? Durante la etapa fetal, pero tal vez algún día deberíamos pensar en ayudar a las madres a que se desarrolle tan bien como sea posible el cerebro de sus hijos. Cada vez hay más datos de que como mínimo el último mes y medio, 2 meses de desarrollo fetal, a partir del 7º mes de gestación, el cerebro del feto ya aprende cosas. No es que aprenda cosas de fuera, pero sí que ya incorpora muchos datos del exterior que le ayudan a formarse correctamente o no. ¿Vale? Por ejemplo, se ha visto, esto es un trabajo de hace 4 semanas, por eso digo que creo que es la primera conferencia donde lo digo, que habría que añadir esta 5ª etapa, así que es una primicia. Hace 4 semanas justas salió una publicación que decía que durante el último mes y medio antes del nacimiento, el cerebro ya incorpora el ritmo de la lengua materna. De forma que cuando nace, solo con nacer, ya tiene preferencia a girar la cara cuando oye la lengua materna y no cuando oye cualquier otro idioma. Es decir, ya incorpora alguna cosa del exterior. Y si la madre es bilingüe, incorpora ambos ritmos y los distingue. ¿Vale? Y gira la cabeza indistintamente con cualquiera de estas 2 lenguas y ignora el resto. Pero no solo esto. Se ha visto también que las muestras de afecto hacia la mujer que está gestando, se ha estudiado con la pareja de la mujer que está gestando, pero yo creo que es extrapolable hasta cierto punto con cualquier persona que interaccione con ella. Las muestras de afecto hacia la mujer que está gestando favorecen la formación del cerebro de su feto, como mínimo en 2 aspectos. Por un motivo, las muestras de afecto hacen que la madre genere más oxitocina. La oxitocina es una neurohormona que todos la conocemos, es la neurohormona que hace que la madre dilate durante el parto, pero hace muchas cosas más. Es la hormona de la sociabilización, es lo que nos permite establecer relaciones sociales. Cuando estamos con otras personas tenemos la oxitocina a tope, ¿vale? Pues bien, estas muestras de afecto hacen que la madre produzca más oxitocina. Esto ya se sabía. Lo que se ha visto es que esta oxitocina atraviesa la placenta, entra en el feto, va a parar al cerebro del feto y allí hace como mínimo 2 cosas. Una, aumenta el número de conexiones en una zona muy concreta del cerebro que se llama hipocampo, que es la que gestiona la memoria. No es donde se almacena. La memoria se almacena por todas partes. El hipocampo es el centro gestor. Viene a ser como la lista de preferidos de un buscador de Internet. En esos nombres, ahí no están todas las páginas metidas. Hay una dirección, cuando tú clicas, busca dónde está ese servidor, te abre las páginas y te las trae. Pues el hipocampo tiene la dirección de todas las redes neurales que almacenan cosas en la memoria. Y es lo que activa estas redes para que recordemos o utilicemos todo aquello que hemos aprendido. Pues hace más conexiones, lo que significa que nacerán niños y niñas con más capacidad de gestionar la memoria antes de nacer ya, ¿vale? Y segundo, para mí todavía más importante que esto, armoniza distintas redes neurales que están implicadas en el control de la ansiedad. Esto hace 8 meses o 7 meses que salió publicado. Es decir, hace niños que cuando sean adultos, ya de niños también, pero sobre todo cuando sean adultos, serán mucho más capaces de gestionar su propio estrés. Personas más reflexivas y menos impulsivas.
¿vale? Por lo tanto, habría que añadir una etapa previa. Pero vayamos a estas tres, que son las que tenemos de momento los niños y las niñas en nuestros centros. La primera de estas etapas, de los 0 a los 3 años, los programas genéticos priorizan conexiones entre zonas muy cercanas de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte de fuera. Durante mucho tiempo, en el siglo XIX, se dijo que era como la cáscara del cerebro para protegerlo de dentro, que era lo más importante. No, la corteza cerebral es la zona que gestiona y genera, o al revés, genera y gestiona los comportamientos más complejos, más elaborados, más típicamente humanos. Aunque de hecho la mayor parte de animales, de mamíferos, también los tienen, pero en un grado muy inferior al nuestro. ¿Dónde está el centro de toma de decisiones, de razonamiento, de lógica, de empatía, de control emocional, no de generación de las emociones? Después hablo de la generación de las emociones, pero sí de control posterior de estas emociones. Es donde están las áreas del lenguaje. Por eso los niños a estas edades aprenden el lenguaje sencillamente por inmersión, empapándose de lo que oyen, porque su cerebro prioriza conexiones en estas zonas. ¿Dónde está también el centro, creo que ya lo he dicho, ¿no?, de la empatía y de lo que se llama el control ejecutivo, que dicho con palabras llanas es la capacidad de planificar, visualizar futuros alternativos y adaptar nuestro comportamiento actual a aquel futuro que nosotros priorizamos para nosotros. ¿Vale? Bueno, ¿qué está pasando básicamente a estas edades? Lo que está pasando es que el cerebro se está empapando del ambiente donde vive. Y se empapa físicamente, haciendo y rehaciendo sus conexiones en estas zonas que son las de los comportamientos más elaborados, más complejos, más típicamente humanos. El cerebro tenemos que verlo como un órgano que es el que nos, de hecho, es el que nos permite adaptarnos al entorno a través de nuestro comportamiento. Y cuanto antes nos adaptemos al entorno como individuos, más probabilidades tendremos de sobrevivir. Y la supervivencia la llevamos todos impreso en nuestra biología. ¿Vale? Es un elemento común de todos los seres vivos, es sobrevivir. Si algún ser vivo lo pierde, se muere. Y si una especie pierde este instinto, desaparece como especie. ¿Vale? Está integrando en su estructura física, porque cambia las conexiones, el ambiente, especialmente el ambiente social. Se ha visto, por ejemplo, que los niños que en estas edades han vivido en ambientes de alta conflictividad tienen un patrón de conexiones en la zona de control emocional ligeramente diferente, no radicalmente diferente, no hay mucho margen de maniobra, pero sí ligeramente diferente a los niños o las niñas que han vivido en ambientes de relativa estabilidad, que lo que hace es que sean más impulsivos durante el resto de su vida, por un motivo muy simple. ¿Qué son las emociones? Las emociones son patrones de conducta que se ponen en marcha de manera automática cuando percibimos un cambio en el status quo. Un cambio que puede ser una amenaza o una oportunidad de la que podemos sacar provecho. Si ahora tenemos una amenaza, no sé, se abre la puerta y aparece por allí, no sé, un oso polar, ¿no? Con el deshielo de los polos, se ha subido a un iceberg, ha ido bajando por el Atlántico, estrecho de Gibraltar, Mediterráneo, ha llegado a la zona franca de Barcelona, que hace un calor espantoso, y ha pensado el Tibidabo parece más fresco, pero no era más fresco, ha bajado aquí hasta Sant Cugat, camino de los Pirineos, que sí que son algo más frescos, ¿no? Y por el camino entra por esa puerta. Bueno, si yo lo veo y empiezo a pensar, un oso polar debe ser peligroso, ¿qué hago? ¿Me escondo? Debajo del atril, honestamente, no quepo. Me voy, sé que aquí hay una puerta por algún sitio de por aquí, porque he entrado por ahí, pero yo no sé si hay más salidas o no. Hay una escalera empinada hacia abajo, pero no sé a dónde va. ¿Qué hago? ¿Huyo? ¿Me escondo? ¿O como soy el conferenciante, se supone que debo dar la talla y me enfrento al oso para que vosotros podáis huir? Claro, si huyo es que viene el oso, no me enfrentaré a él, tranquilos. Si yo empiezo a pensar, ¿qué hago? Si el oso tenía hambre y se me quería comer, ya se me ha comido. Tengo que responder instantáneamente, impulsivamente,
huyendo, escondiéndome o peleándome, lo que sea. Si razono, si reflexiono, llego tarde. Bueno, este es el papel de las emociones. Un niño o una niña que ha vivido en un entorno de alta conflictividad, las amenazas se producen con cierta frecuencia. Por lo tanto, para sobrevivir a este ambiente, no le queda más remedio que ser impulsivo. Y así será toda su vida. Aunque después el ambiente cambie, estas conexiones quedarán hechas. Se pueden reconducir, se pueden suavizar, pero no borrar. El borrado no existe en el cerebro como tal. Es la etapa, por lo tanto, de más influencia, con diferencia, sobre el comportamiento, sobre la conducta, sobre la personalidad que tendremos el resto de nuestra vida. Lo que pasa es que no recordamos nada, que no quiere decir que no aprendamos mucho. Aprendemos mucho, pero no recordamos nada. Conscientemente no recordamos nada. ¿Por qué? Porque las conexiones entre la corteza, que es la que almacena la memoria en todas sus zonas, y el hipocampo, que antes ya lo he dicho, que es el centro que gestiona la memoria, el hipocampo está en el centro del cerebro, esto no empieza a pasar hasta los 4 años, es la segunda etapa. A partir de los 4 años ya podemos empezar a recordar todo aquello que aprendemos. Recordarlo conscientemente, evocar recuerdos conscientemente. En esta etapa, la segunda, de los 4 a los 11 años, se hacen conexiones pues entre la corteza, el hipocampo y también las amígdalas. Las amígdalas son los centros que generan estas emociones de las que hablaba antes. No son las del cuello. Si a alguien le han extirpado las amígdalas, tranquilo, sigue teniendo las mismas emociones que cualquier otra persona, ¿vale? Hablo de unas que están dentro del cerebro, es una palabra con varios significados, es polisémica, ¿vale? Bueno, es la etapa, por lo tanto, fijaros que más o menos los niveles educativos o las etapas educativas ya siguen un poco este esquema, ¿eh? Es la etapa de más influencia sobre las destrezas académicas, en cierto modo las competencias básicas, como se llaman ahora en según qué aspectos, ¿no? Es cuando se aprende pues, los primeros razonamientos de lógica y matemática, la lectoescritura, ¿vale? Bueno, la memoria como destreza, no recordar la lista de los reyes godos o los componentes de una célula, se puede hacer, claro que sí, pero siempre y cuando eso motive al alumno, si no le motiva no sirve para nada, ¿vale? Por lo tanto, la memoria como destreza, no para recordar cosas importantes y trascendentales, eso ya vendrá en la adolescencia, ¿vale? Cada cerebro, por eso, madura a su ritmo. Estas son unas etapas muy generales. Esto se nota mucho, por ejemplo, cuando se aprende a leer. ¿Cuándo se aprende a leer? Bueno, el currículum actual aquí prevé pues, de empezar sobre los 5 años, para que sí, cuando entren a primaria, a los 6, pues ya empiecen a leer algunas cositas, ¿no? Bueno, más o menos el 60% de los cerebros de 5 años están suficientemente maduros para empezar a leer. A ver, leer es muy bestia para el cerebro, ¿eh? Implica tener maduras las zonas del lenguaje, y eso la mayor parte de niños y niñas de 5 años lo tienen maduro, si no ha habido ningún problema antes, ¿vale? Lo tienen razonablemente maduro, pero también significa que haya empezado a madurar, no terminado porque termina muy tarde de madurar, pero empezado a madurar las zonas que nos permiten manejar conceptos abstractos. A ver, un palito vertical con 3 palitos horizontales que le salen de un lado, a eso lo llamamos E, pero es una abstracción, E mayúscula, pero es una abstracción. Por sí mismo este símbolo tú lo ves y no oyes nada si nadie te ha dicho qué sonido le damos a ese símbolo. Bueno, pues aquí hay cerebros que todavía no han madurado suficiente a los 5 años. Un 60% más o menos, sí. Bien, empezamos a leer. Bueno, o no también. ¿Qué pasa con los que no han madurado? Si les obligamos a leer, primero no aprenderán, porque su cerebro no está maduro como para aprender a leer. Es como si alguno de nosotros nos pidiesen subir y bajar al Everest 2 veces seguidas en una semana en 17 horas, como hizo Kilian Jornet, ¿no? Hace 15 días justos. Bueno, pues nuestros músculos no son suficientemente fuertes para hacerlos. Por mucho que nos obliguen, no lo conseguiríamos. Pues ellos exactamente igual.
Y después, si le seguimos obligando, su cerebro asociará leer a una sensación de incomodidad. Me obligan a hacer algo y no sé ni qué me piden, porque esos palitos para mí no significan nada, no les veo nada. Y encima veo compañeros que sí, y mis padres en casa, ¿y por qué no lees, niño? ¿Vale? Es decir, terminará asociando leer a incomodidad, a miedo, un miedo relativo. Y esa asociación permanecerá para siempre. Después, cuando sea adolescente, le pediremos que sea un buen lector, que se lea los grandes clásicos universales y que además haga cara de pasárselo bien. Pues no. ¿Vale? Claro, no es el único motivo por lo que la afición a la lectura no es tan extendida como debería ser. Por supuesto, no es el único, pero también cuenta. ¿Vale? Más o menos sobre los 7 años, el 90 y mucho % de cerebros ya han madurado suficiente como para leer. ¿Significa que tenemos que retrasarlo hasta los 7 años? Algunos países como Finlandia han optado por esto. Bueno, pues yo pienso que tampoco. Porque estamos, los que a los 5 o antes o los 4 ya podrían, pues que empiecen, ¿por qué no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, si el cerebro es flexible y aprendemos con el cerebro, flexibilicemos la educación. Quien pueda empezar a los 5 años, bien, y quien empiece a los 6 igualmente bien, y a los 7 igualmente bien. Si tardan más, seguramente necesitan alguna ayuda especial, ¿vale? Pero flexibilicémoslos, lo que muchas veces implica flexibilizar también los currículums con los que a veces pues, nos obligan a ir avanzando, ¿no? Bueno, pero tengámoslo presente. Finalmente, la adolescencia es la etapa donde se hacen las conexiones de más larga distancia dentro del cerebro. Es la etapa de los grandes aprendizajes, adolescencia y juventud. Bachillerato, universidad, grandes aprendizajes. Bueno, es cuando el cerebro puede aprender muchas cosas. Antes, destrezas. Después, una vez asumidas, incorporadas las destrezas, podemos empezar a incorporar mucho más conocimiento. También empieza a madurar el razonamiento, la lógica, la atención, el control emocional y lo que se llaman las áreas motivacionales de premio y recompensa, que a mí me gustan mucho. Bueno, todo me gusta, pero estas especialmente por un motivo. ¿Qué son estas áreas motivacionales de premio y recompensa? A un niño o una niña de 7 años no le puedes pedir, si terminas ahora este trabajo, mañana iremos al parque ese que te gusta tanto a jugar. Mañana. Mañana es el infinito para ellos. Racionalmente sí que saben que mañana es mañana, pero su cerebro, si hacen bien esto ahora, la recompensa debe ser inmediata cuando son muy pequeños y se puede demorar un poco más a medida que van creciendo, pero no mucho más. ¿Vale? Esta área empieza a madurar en la adolescencia y ¿sabéis cuándo termina de madurar? De media sobre los 34 años. Por lo tanto, todos aquellos, he visto caras a la entrada, ahora aquí no veo nada, porque me ciega la luz, veo solo sombras, pero todos aquellos que tenéis menos de 34 años, tranquilos, en 10 minutos termino. Los demás podemos aguantar luego, no hay problema. Bueno, es medio broma o medio no, pero ciertamente hay un cambio alrededor más o menos de esto se nota mucho. También es muy importante, aparte de las bromas, pero es muy importante en educación. Aquí, por ejemplo, las notas de selectividad dependen de unos exámenes específicos. Durante 9 años he sido el coordinador de biología, el que ponía el examen de selectividad de biología. Este año no, porque mi hijo mayor ha hecho segundo de bachillerato con biología, así que quedaba feo que el papá pusiese el examen de su niño, ¿no? Pero el año que viene sigo otra vez, ¿no? Por lo tanto, conozco bien el tema este. Pues estos exámenes, junto con la media de todo el bachillerato, que son 2 años. Cuando empiezan, se les dice, hey, la nota del primer examen del primer trimestre de primero de bachillerato cuenta para el final. Y esas décimas o esas centésimas de más o de menos te pueden permitir elegir los estudios que tú quieras o no. ¿Vale? Todos lo entienden racionalmente, claro que lo entienden todos racionalmente, pero muchos no pueden retrasar el jugar un poco menos al balón ahora para estudiar un poquito más para dentro de 2 años.
es una octava parte de su vida que tienen 16 años. Un adulto, claro, eso lo decimos los adultos con una perspectiva de adulto, pero un adolescente tiene otra. ¿Vale? Algunos sí que han madurado y lo pueden hacer, y otros no. Y eso se nota, porque muchos van mejorando notas cada segundo de bachillerato porque se van dando cuenta de que, bueno, van madurando y van retrasando esta recompensa durante este tiempo. Tenerlo también presente, ¿vale? Como biólogo, a mí me gusta siempre enfocar las cosas desde dos puntos de vista. Uno es del desarrollo, ya he hablado de los fetos, de los niños hasta los adolescentes, y otro es la evolución. En evolución siempre nos preguntamos cuál ha sido el factor de selección que ha favorecido una característica determinada. Factor de selección es aquel condicionante que había en el ambiente que ha hecho que los individuos con una característica en concreto sobrevivan más y tengan más descendientes. Es lo que propuso ya Darwin, que funciona. En el caso de nuestra especie, a ver, si aprendemos muchas cosas y estamos ahora en un auditorio con todas estas cosas que tenemos, es porque tenemos un cerebro muy grande. Tenemos el cerebro más grande que hay en la naturaleza comparado con el resto del cuerpo. Un elefante lo tiene más grande, pero es que todo él es mucho más grande, ¿vale? No todo el cerebro nos ha crecido más, sobre todo la zona de la corteza frontal y prefrontal, que es donde están estas zonas de gestión, de generación de comportamientos más complejos, más elaborados. ¿Cuál ha sido el factor de selección en la evolución de nuestra especie para tener un cerebro tan grande? Durante mucho tiempo se dijo que el factor de selección había sido poder inventar cosas. A ver, como especies no somos especialmente fuertes, por decirlo de forma suave, ¿vale? Ni tenemos uñas para arañar, ni colmillos para morder, ni brazos fuertes para trepar a un árbol, rápido al menos. Si queremos cazar una gacela corriendo, la gacela corre más y huye. Si un león nos quiere cazar corriendo, el león corre más y nos caza, ¿vale? Hemos sobrevivido porque tenemos herramientas. No, bueno, sí, pero tener herramientas parece que no ha sido el factor de selección. Es un efecto secundario, muy interesante, muy importante, vital, crucial, pero secundario, de tener el cerebro grande. El principal factor de selección ha sido vivir en sociedad. Vivir en sociedad es lo más complejo que hay para el cerebro. Es difícil de gestionar, consume mucha energía, requiere un cerebro muy grande, sociedades inmensas como las humanas, y es lo que lo activa más por todas partes. ¿Por qué os cuento esto? Por un motivo. Yo decía que cuando aprendemos una cosa que implica muchas zonas distintas del cerebro, lo recordamos mejor y lo usamos con más eficiencia. Vivir en sociedad, hacer trabajos de forma cooperativa, colaborativa, es lo que activa más el cerebro. Por lo tanto, cualquier aprendizaje hecho de forma cooperativa, colaborativa, lo recordamos mejor y lo utilizamos con mucha más eficiencia. Y esto sí que es importante en educación. Pero hay que puntualizarlo. No es un trabajo en grupo. Todos alrededor de una mesa haciendo lo mismo. Esto es todos alrededor de una mesa haciendo lo mismo. ¿Vale? No tiene ninguna gracia. Bueno, tiene gracia, pero menos. ¿Qué es el trabajo cooperativo, colaborativo? Es todos tenemos un objetivo común y cada uno aporta algo distinto para alcanzar ese objetivo común. Algo distinto, complementario a los de los demás, solapado con los de los demás, pero con una parte propia. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, el respeto de todos, la dignidad de la que hablaba al principio, porque sin mi parte no alcanzamos ese objetivo. Y el mismo respeto ofrezco yo a todos los demás, porque si alguno falla, no alcanzamos ese objetivo. Fijaros también que este trabajo no excluye el individual, lo incluye como una parte crucial, lo magnifica, lo potencia, porque para preparar mi parte lo he hecho yo, individual, y después lo comparto con los demás,
social, cooperativo. ¿Vale? Mezclo las dos cosas. ¿Qué consigo con esto? Fijar mejor estos aprendizajes. Hay una crítica, por supuesto, y es que seguramente se aprenden menos cosas, menos cantidad de conocimiento, porque aprendo muy bien lo que he hecho yo, sobre todo cuando lo explico a los demás, ya lo sabéis. Todos los que nos dedicamos a la enseñanza, muchas cosas las hemos entendido cuando las hemos tenido que explicar, no antes. ¿Vale? Por lo tanto, aprendo muy bien lo que yo he hecho y no tan bien lo que han hecho los demás. Pero aquí vuelve a haber otra decisión ideológica. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿La cantidad de conocimiento o la calidad? Usarlo de forma eficiente luego, aunque sepa menos cosas, pero las uso bien. ¿Vale? Pues este trabajo lo que permite es pues esta mayor eficiencia en el trabajo. Y ahora ya casi estoy, combino desarrollo y evolución y lo combino con las emociones. ¿Sabéis qué es lo primero que llama la atención de un niño, de un bebé cuando nace? A las 36, 48 horas después de nacer, ya fija su mirada en los ojos de sus cuidadores. A veces no lo vemos porque no controlan los músculos orbiculares alrededor de los ojos y cada ojo va un poco a la suya, pero ellos sí que se están fijando. Y tienen que ser los cuidadores porque tampoco controlan el cristalino y más allá de 2,5 palmos no ven, todo es borroso. ¿Vale? ¿Qué pretenden mirando la mirada de sus progenitores? Aprender las emociones. Aprender qué son las emociones, entender qué son las emociones e imitar las caras emocionales. Lo más central en nuestra vida son las caras emocionales, transmitirnos emociones. Es la forma espontánea de transmitirnos información sobre nuestro propio estado. No sé si os habéis fijado, el de la barba soy yo, hace 18 años, y el que no tiene barba, ahora sí tiene barba, es mi hijo mayor que los cumplió los 18 hace pues 2 meses y que está pendiente hoy o mañana de saber las notas de selectividad, precisamente. ¿Vale? Pero, ¿por qué la puse? En esa época yo no sabía nada de esto, pero me está mirando a los ojos, aquí tenía 3 semanas y media y me está imitando la forma de la cara. Las emociones son cruciales para sobrevivir. Antes lo decía, sin miedo, el miedo es importante para sobrevivir, sin miedo no sobreviviríamos. ¿Cuántas emociones tenemos? Bueno, tenemos muchas, pero hay 6 que son básicas, transversales. El miedo, la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa y el asco. Son las 6 que nos permiten sobrevivir y que entendemos con palabras mejor, ¿no? Como son claves para sobrevivir, cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como, si hay una emoción, es que esto es importante para sobrevivir. Por lo tanto, ya me vale la pena recordarlo bien. Aprendemos emocionalmente. Incluso los aprendizajes de conceptos racionales, sin una emoción asociada al cerebro, no le importan lo más mínimo, porque no son importantes para sobrevivir. Y no los integra, o si lo hace de forma mucho más descafeinada, mucho más light y con una menor eficiencia después de utilización. Emociones asociadas. Es un arma de doble filo. El miedo es una emoción. ¿Se puede aprender a través del miedo? Claro que se puede aprender a través del miedo. Muchos hemos aprendido cosas a través del miedo. Yo recuerdo un profesor de música que entraba en la clase con su batuta hace 45 años. Primero y segundo de EGB de mi época, y que no hacía lo que él quería, lo que él decía, le daba con la batuta en la mano y daba mucho miedo. A mí no me había pegado nunca, honestamente jamás, pero éramos 45 en el aula y siempre había 6 o 7 que se llevaban siempre, cada clase, sistemáticamente un golpe o más de uno. ¿Vale? Y recuerdo perfectamente que en sus fichas que el do era rojo, el re era azul, el mi lo teníamos que pintar de verde. Jamás he sabido por qué estos colores y no lo he usado jamás, pero lo recuerdo. Claro,
¿Estoy defendiendo el miedo como herramienta educativa? Por supuesto que no. ¿Qué sucede si aprendemos a través del miedo? Pues que el cerebro asocia aprender a miedo. Y cuando ya nadie te obliga a aprender cosas nuevas, no quieres aprender nada nuevo porque aprender da miedo. Consecuencias a medio y largo término. El miedo por eso es muy sutil. Ya sé que nadie aquí enseña a través del miedo actualmente, pero el miedo muchas veces es subjetivo, se lo hace el propio alumno. El miedo a sacar la peor nota de la clase, el miedo a que dirán mis padres si suspendo, el miedo a que los reyes no me traigan los juguetes que he pedido si no saco buenas notas. Hay muchos tipos de miedo subjetivo. Lo importante es estar pendientes de esos alumnos, no que tienen miedo una vez esporádicamente, eso nos pasa a todos y el miedo, bueno, es útil para sobrevivir. No, el problema son aquellos alumnos que viven su educación con miedo. Por el motivo que sea, es igual, puede ser real, en la mayor parte de los casos no, es subjetivo suyo. Tenerlo muy presente porque no les hacemos ningún favor dejándoles. ¿Esto significa que no debemos suspenderlos, que no debemos decirles esto no lo has hecho bien? No, claro que no. Ellos tienen que saber cuando una cosa no está bien para poderla mejorar. Pero aquí está la gracia, es venderlo al revés. No, no lo has hecho bien. Es entre ambos, sociedad, cerebro social, entre ambos, juntos toda la clase, lo haremos mejor la próxima vez. Nos hemos equivocado, como profesores nos equivocamos muchas veces y la siguiente vez lo hacemos mejor. Los alumnos tienen que saberlo y tienen que reproducir este mismo esquema. ¿Cuáles son las emociones útiles para aprender a largo término? La alegría. La alegría es lo que genera confianza, es lo que genera bienestar. Y la sorpresa. La sorpresa, además, como emoción, activa otra zona del cerebro. He hablado de las amígdalas, del hipocampo. La sorpresa como elemento educativo. Pero no solo eso, porque el tálamo, que se activa con la sorpresa, forma parte, junto con otras zonas, de los elementos de motivación del cerebro. Y la motivación también es importante para aprender. ¿Qué es la motivación? La motivación no es nada más que un aporte extra de energía al cerebro que hace que pueda funcionar más intensamente, más eficientemente y durante más tiempo. No es nada más que esto, es más energía. Por eso una persona motivada puede trabajar muchas horas sin cansarse. Después ya le saldrá todo el cansancio porque ha consumido mucha energía, pero no mientras trabaja. Y una persona desmotivada está cansada antes de empezar. Muchas veces decimos, claro, no haces nada, por eso no estás motivado. No, es al revés. No está motivado y no tiene energía para hacer nada. ¿Vale? Primero viene la motivación, ¿vale? Que se puede conseguir a través del juego, por ejemplo. No es difícil conseguir motivación o sorpresa, que sabéis mucho más que yo en términos pedagógicos de cómo generar estos estados en un aula. Acabo ya. Aquí. Finalmente, yo os decía, tenemos que ser aprendices con nuestros alumnos y eso les ayudará a ser aprendices a ellos también. ¿Por qué? Todo lo que he explicado hasta ahora encaja muy bien con cualquier aprendizaje conceptual. Pero, ¿y los aprendizajes actitudinales, de actitudes? ¿Cómo enseñamos a que se motiven, a que se respeten? Intentar explicar a un niño qué es la motivación. Porque es un niño de 7 años, es más energía para el cerebro, el tálamo, ahora que ya lo sabéis, no sé qué, no entenderá nada. ¿Cómo transmitimos estos conocimientos? Pero imaginaros que yo hubiese comenzado mi ponencia. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Estoy un poco cansado, es final de curso, pero bueno, como vosotros, ni más ni menos. Pero no os preocupéis, iré rápido y así nos vamos antes. Pero os lo vais a pasar bien porque os voy a contar cosas muy interesantes que os apasionarán, sin duda. Y ya veréis cuántas cosas aprendéis. Venga, empecemos. Bueno, no sé si lo he conseguido porque no soy buen actor, pero si yo intento motivarvos de esta forma, difícilmente motivo a nadie. ¿Cómo contagio motivación? Estando yo motivado. ¿Cómo contagio respeto? Respetando yo. ¿Cómo contagio ganas de aprender? Queriendo aprender yo.
¿Cómo contagio no tener miedo a las novedades, no teniéndolo yo? ¿Cómo contagio ganas de asumir riesgos educativos, asumiéndolos yo? No debemos tener miedo a innovar, ninguno. ¿Y nos equivocaremos? Claro que sí, como los alumnos que también se equivocan la primera vez que hacen alguna ficha en clase y después lo hacen mejor. Pues nosotros exactamente igual. Si lo hacemos, transmitimos esta capacidad de resiliencia, de sobreponerse a los fracasos, entre comillas, a las cosas que no nos han ido bien. ¿Cómo lo hacemos? Por simple imitación, gracias a un conjunto de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. ¿Vale? Ya no hablo más de las neuronas estas porque ya se me ha terminado el tiempo, pero básicamente tenemos neuronas en el cerebro que nos permiten imitar las actitudes de los demás y así es como aprendemos las actitudes. Y nada más. Muchas gracias. Tenemos los aviones. Tenemos tiempo. 10 minutos. ¿Sí? Muy importante. Tenemos un pequeño juego ahora para vosotros. He pensado que a lo mejor os aburríais con mi charla y he pensado, vamos a hacer algo divertido para que si no el siguiente conferenciante nos coja de bajón. Entonces, ¿lo tienen ellos? Vale, bien. Es que como se me pasaba el tiempo rápido, Vale. Ahora la punta que nos ha quedado aquí abajo, ¿sí? La doblamos, ¿vale? Llevándola donde estaba, es que no sé cómo contarlo, es muy fácil de hacer y muy difícil de explicar. Hacia la otra punta, ¿vale? De forma que nos queda ahora, pues sí, una puntita como de avión. Vale, a algunos os está quedando muy bien, a otros un pequeño churrillo, pero bueno. Vale, ahora, la punta que tenéis aquí no es la punta del avión todavía, no es el morro del avión. Esto lo dobláis un poco hacia atrás, de forma que quede una punta roma, ¿vale? Es esta punta, la dobláis hacia atrás, que quede una punta roma. Esto es el contrapeso. Ahora ya sí, dobláis por la mitad. ¿Vale? Y hacéis las alas, una ala, por supuesto, a cada lado. Ya empieza a tener más forma de avión, ¿no? Vale. Ahora, si alguien quiere, puede hacer los alerones. En la parte de aquí atrás del ala, hacéis un par de cortes y dobláis el alerón hacia arriba. El alerón hacia arriba es lo que hace que el avión vuele. Si está hacia abajo, se estrella. ¿Y habéis visto alguna vez un avión sin cola? Yo no. Así que hacemos otro corte en la parte del fuselaje y levantamos una cola. ¿Vale? ¿Sí? ¿A todos os ha quedado como a mí? Probablemente no. A ver, quien tenía una hoja rectangular como la mía, claro, yo tenía la buena. Quien tenía una hoja rectangular como la mía y la ha doblado siguiendo mis instrucciones, seguramente le ha salido más o menos así. Pero seguro que había personas que les faltaba una punta. ¿Ves? Por ejemplo, aquí delante hay uno que le falta toda la parte de atrás del avión. Aquí, mis compañeros conferenciantes, pues tampoco digamos que alguno no se ha lucido demasiado con el avión, ¿no? Lo siento. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Vamos a lo que es importante. Después los haremos volar. A ver cuáles vuelan mejor.
¿Qué es lo importante? A ver, a mí me gusta mucho comparar cómo se hace un avión con la manera como se hace el cerebro. Antes lo he empezado a apuntar, pero como el tiempo me pasaba rápido, lo dejamos para el final. A ver, la hoja de papel que teníais cada uno, eso es la biología, la genética de vuestros alumnos, de uno de vuestros alumnos. Todos tenemos los mismos genes, unos 20.000, 20.500 genes en nuestro genoma. Pero tenemos distintas variantes para estos genes. Esto se entiende muy bien con el grupo sanguíneo. Todos tenemos un gen que dice que debemos tener un grupo sanguíneo, pero según qué variante, tenemos el grupo A, el B o el 0. ¿Vale? O el AB. El AB es una variante A y una variante B. No tiene mayor gracia. ¿Vale? De estos 20.500 genes hay unos 8.000 que funcionan en el cerebro, en un momento u otro. Y tenemos no 3 variantes, no. De algunos de estos genes tenemos hasta 50 y 100 variantes diferentes. Muchas. Que no son grandes cambios, pero sí sutilezas. Lo que hace que de punto de partida, de base, de material genético biológico, ineludible, porque los genes no los elegimos, nos los pasan nuestros padres y ellos tampoco no los han elegido. Esto hace que cada cerebro sea de inicio, de partida, ligeramente diferente. Hay personas con más predisposición a la inteligencia, a la memoria, a la creatividad. Predisposición, no obligación, no determinismo. La hoja de papel que teníais es este material biológico, os ha tocado el que os ha tocado en suerte. ¿Qué es el hecho de doblarlo? Es la educación. Si todos y cada uno de vosotros habéis seguido exactamente las instrucciones que yo he dado con mi hoja, a algunos seguro que os ha salido bien y a otros no. ¿Por qué? Porque una esquina no estaba. Si a alguien le faltaba una esquina, deshago un momento el mío, Si a alguien, por ejemplo, le faltaba esta esquina y lo ha intentado hacer tal como yo decía, pues le faltará un trozo de ala, le faltará un trozo de morro. A lo mejor parece que no falte nada y cuando lo ponga a volar se caerá de lado porque le faltará peso a uno de los dos lados. ¿Qué es el papel de la educación? Darse cuenta, claro, no de cómo es la genética o el cerebro, pero sí de cómo es esa persona y adaptar siempre nuestra práctica educativa a cómo es cada uno de nuestros alumnos. Flexibilizarnos nosotros a ellos. Si alguien se da cuenta que le falta esto y hace otra vez lo vuelve a doblar de esta forma, ahora no falta ninguna punta. El rectángulo es algo más pequeño, pero ahora a partir de aquí sí puede hacer un avión que vuele bien. Esta es la educación, la gracia, el arte de utilizar ese material que nos ha llegado para conseguir este máximo objetivo. Para mí, ayudar a crecer en dignidad, el que sea, sabiendo que cada cerebro es diferente. ¿Vale? De aquí la importancia de la educación. Y ahora creo que si queréis lo podéis probar a ver si vuelan bien vuestros aviones o no. Gracias.